Estamos en el aire, 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 aire. Claro que sí. En el aire, estamos en el aire, ¿no? Estoy en comunicación con Javier Garín, que es escritor, autor del último libro del último Perón y de biografías de Belgrano y Monteagudo. Me interesa mucho, 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 mucho hablar con él, porque quiero saber realmente, quiero saber cuál es la comparación del 2001 con la época actual. Hola, bienvenido a Radio Colonia, Javier. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar. No, al contrario, decime cuáles son las coincidencias entre este año y el 2001, si es que las hay, ¿no? Sí, yo recuerdo con claridad el 2001 porque en ese momento yo era concejal en Lomas de Zamora y no veo las coincidencias. Veo que estamos en un proceso de crisis, pero por motivos muy distintos. En el 2001 tengamos en cuenta lo siguiente, creo que fue la peor crisis que vivió el país, la del 2001, ¿sí? En la cual no había un problema de inflación, porque estaba el 1 a 1, es decir, había una situación monetaria estable, que era la equivalencia que había establecido la ley de convertibilidad de Cavallo con Menem, y que de la Rúa se había comprometido a mantener. Tenemos que tener presente que en el año 99, cuando lo eligen presidente de la Rúa, básicamente fue porque prometió que iba a mantener el 1 a 1, porque la gente estaba arraigado, tenía esa ley de convertibilidad que había frenado la hiperinflación de tiempos de Alfonsín. Pero el problema que trajo la convertibilidad fue que produjo una recesión muy fuerte y el cierre de pymes, el cierre de industrias locales, la pérdida de fuentes de trabajo. Entonces, había un problema que ya se había empezado a manifestar alrededor de 1995, pero que se fue agravando con el tiempo, y era que la economía estaba frenada, la producción local estaba frenada. Obviamente venían productos de afuera. Entre otras medidas para mantener el 1 a 1, Cavallo abrió las importaciones y de esa manera decía que iba a frenar los precios, que iba a combatir la inflación, lo cual es cierto, pero a un costo muy alto, pérdida de actividad económica y de fuentes de trabajo. En la industria textil, por ejemplo, venían los camisas fabricadas en China o en Taiwán, que prácticamente valían centavos por unidad porque las vendían por kilo, entraban por tonelada, y eso destruyó la industria textil en Argentina. Cerraron miles y miles de talleres que cosían prendas. Lo mismo ocurrió con los zapatos, con infinidad de rubros en los cuales la producción local no podía competir con la apertura de las importaciones. Y por otro lado tuvieron las privatizaciones que se hicieron para financiar también en parte la ley de convertibilidad, porque por un lado decían que de esa manera reducían el déficit fiscal de las empresas estatales que tenían pérdida, y por el otro vendían, como se decía en ese momento, las joyas de la corona. Entonces, ¿esto qué es lo que produjo? Produjo que sí, ingresaban dólares para quienes venían a hacer inversiones en esas áreas que se privatizaban, pero en determinado momento no había más para privatizar. Entonces entró en crisis ese modelo. Esa crisis ya estaba manifestada en 1999. Y ahí hubo dos planteos. Los dos principales candidatos. Uno, el de la Rúa, que fue sostener la continuidad del modelo de el 1 a 1. Y por el otro lado estaba Duhalde, que dijo que había que salir del 1 a 1 para promover la actividad productiva. Y eso fue rechazado por la gente en esas elecciones. Y de la Rúa ganó cómodamente esas elecciones. Ahora, ¿qué pasó? El sistema ya estaba, digamos,
ya había dado de sí todo lo que podía dar. Y a partir de ese momento, la recesión no hizo más que profundizarse. Tomaron multitud de medidas, cambiaron ministros, estuvo Martinea, estuvo creo que 1 o 2 semanas López Murphy con proponiendo un ajuste brutal, y después lo trajeron de nuevo a Cavallo, al autor del modelo, a ver si lo podía sacar a flote. Y la verdad es que el año 2001, que estuvo Cavallo como ministro de Economía, creo desde marzo, no recuerdo bien en qué mes lo designaron, la situación empeoró y empeoró porque no había actividad económica. Tengamos presente, cuando hablamos de la crisis del 2001, no es el 20 de diciembre solamente, el 19 y el 20. Es un largo proceso que arranca por lo menos, no sé, 2 años antes y que termina como 2 años después. Que continúa, esa crisis continúa con el gobierno de Duhalde cuando cae de la Rúa. Y era una situación tremenda. Yo la recuerdo muy bien porque mi padre, por ejemplo, terminó falleciendo. Murió por todos los disgustos que le ocasionó tener que cerrar. Él tenía un negocio, terminó trabajando en los clubes del trueque. Un hombre que tenía un negocio desde hacía casi 50 años. A ver, dinero suficiente, las provincias empezaron a crear sus bonos. Los gobiernos provinciales no tenían recaudación suficiente, emitían estos bonos. Y entonces se daba una situación en la cual se intentaba, digamos, solucionar con parches los problemas que generaba la ley de convertibilidad. Y después todo se agravó cuando la gente empezó a sacar los dólares, empezó a haber fuga de dólares, de los ahorros, del dinero de los bancos, pero sobre todo los dólares, porque se empezó a hablar de que iba a haber una devaluación. Entonces todos se llevan los dólares y en diciembre, primeros días de diciembre, Cavallo dicta el corralito. Entonces, por un lado, la gente común que no tenía dólares, que tenía, digamos, sus sueldos, no podía sacar el dinero del banco. Le daban, creo que no sé si 250 pesos por día. Tenía que ir 15 veces a los cajeros para retirar de a 250 pesos su propio sueldo, ¿no? Sus ingresos que les pertenecían, el Estado se los quedó. Y después, con el tema de los dólares, bueno, terminó de estallar porque los que tenían ahorros en dólares estaban furiosos porque no les dejaron retirarlos. Entonces eso produjo un estallido que se venía gestando y precipitó algo que de alguna manera ya se hablaba desde hace tiempo. Yo, mira, tuve la oportunidad en el mes de junio del 2001 de hablar con Duhalde. Por otro motivo totalmente ajeno a esto que estoy refiriendo, fue la única vez que tuve una charla con Duhalde en Puerto Madero, en las oficinas que tenía en Puerto Madero, y en determinado momento yo le manifesté la preocupación que tenía por el hecho de que la gente en los barrios era un desastre, eran penurias que se vivían, no había trabajo directamente. Estaban las organizaciones sociales, los piquetes, todo eso apareció en esa época. Y Duhalde dijo algo que a mí me quedó grabado en ese momento, que después se cumplió. Me dijo, este gobierno no va a pasar, va a caer antes de fin de año. Va a caer antes de fin de año. Después yo leía las notas en los diarios, me informaba mucho porque yo estaba en plena actividad política, y veía que las opiniones de Duhalde sobre que había que devaluar, se reunía con la Unión Industrial, se reunía con sectores productivos, eran exactamente las mismas de Alfonsín. Entonces, no sé, a mí me resultaba bastante claro que estaban jugando como en sintonía y que el objetivo era sacarlo de la Rúa del medio, o por lo menos provocar un cambio en la política económica. Creo que, no sé si no fue el mismo día 19 de diciembre, que por mediación de la Iglesia hubo una reunión desde la Rúa con Duhalde, con Alfonsín, con representantes del Congreso,
en Sí, la donde de la reunión del Rúa, diálogo. sí, donde de la Rúa prácticamente lo intimaron a que lo pidiera la renuncia de Caballo y que abandonara la convertibilidad. Y de la Rúa se negó y prácticamente con eso quedó sellada su suerte. Ese día fue de tremendas protestas y después, llegando la medianoche, todo fue un día muy convulsionado. Empezó a haber saqueos, la gente en los barrios tenía miedo, que quemaban gomas porque querían cortar el tránsito para que no entre gente proveniente de otros barrios. Empezó a haber muchos rumores de que venían, no sé, de Fuerte Apache, no sé, de lugares que después resultó ser mentira, pero corrían rumores que decían que estaban saliendo a saquear en forma indiscriminada. Y hubo algunos episodios de saqueo, los hubo en Córdoba, en Rosario, también en el conurbano. Pero no fue la masividad que se esperaba, ¿no? De que se produjera un caos social tremendo. Lo que ocurrió fue que frente a esta situación y frente a las protestas que había continuamente en la calle, de la Rúa no tuvo mejor idea de querer hacer como un acto de autoridad y dictó el estado del sitio. El estado del sitio, que es un remedio constitucional, que efectivamente un presidente generalmente lo hace el Congreso, pero también la Constitución faculta cuando se está fuera del periodo de sesiones que lo pueda dictar el presidente. Es un remedio excepcional previsto en la Constitución, pero ¿qué pasó? La historia previa de la Argentina era que el estado del sitio siempre lo dictaban las dictaduras militares para reprimir a la población. Entonces el efecto que hubo fue el inverso, porque la gente, en lugar de quedarse más tranquila, quedarse tranquila porque habían decretado el estado del sitio, salió a protestar en forma masiva. Yo recuerdo haber ido con un grupo de amigos, de compañeros a la plaza esa noche. Era un clima de protesta furiosa, pero pacífico. Después de que nos fuimos de la plaza, estábamos volviendo en el auto y nos enteramos que había habido una represión feroz en donde hubo 4 o 5 muertos, no recuerdo bien. En total hubo 39 muertos en todo el país. Qué Pero bárbaro. bueno, como vos verás, la situación que vivía era completamente distinta. Era una situación de penuria, de gente que no tenía para comer, de cuasi monedas que estaban reemplazando la moneda que escaseaba porque estaba el 1 a 1, de una industria paralizada, un país paralizado y en donde había muchos desocupados y subocupados. Entonces, esta era la situación tremenda, que yo creo que la situación actual, con ser muy grave, no tiene nada que ver con eso, pero que puede terminar así por las malas medidas que está tomando Milei. Entonces, en la época electoral, durante la campaña electoral, la mayoría de los medios que estaban en contra del gobierno anterior planteaban que era una crisis terrible, que era como el 2001, que no se aguantaba más, que era una vergüenza, que la corrupción, que esto, que lo otro, que la corrida del dólar. Ahora no hablan más de corrida del dólar, el dólar se fue al diablo, pero a nadie le importa. Parece que antes solo importaba cuando estaba el gobierno anterior. Y después salen a hablaban todo el tiempo de la inflación y de que así no va más. Y bueno, hubo varias movidas que fueron evidentemente con la finalidad de influir en el resultado electoral, como el tema del quedarse sin combustible. De repente las estaciones, de manera extraña, no tenían combustible, y bueno, las denuncias de corrupción y todo eso fue generando un clima de bronca, y hubo un voto bronca que ha sido nefasto, lamentablemente, ¿no? Porque nos llevó a... Esta es mi opinión, respeto, cada uno tiene su Sí, sí. opinión, pero yo creo que fue nefasto porque el clima instalado por los... ¿Hola? Sí, te escucho El, perfectamente, te estoy el dejando clima hablar.
instalado por los medios, hacía pensar que Argentina se había derrumbado. Y la verdad es que pasó lo siguiente, y esto es lo que los medios, sobre todo los que apoyaban primero digamos, al macrismo y después a Milei, no dijeron, fue que el país estaba en una grave situación económica, producto de la sequía que hubo en el 2023, que esto fue lo que nos dejó sin divisas y lo que obligó a hacer toda clase de malabares para tratar de llegar en paz a las elecciones, pero que el país no estaba en la situación que estaba en el 2001, porque no hay recesión, hasta ahora, Claro. hasta este momento no hay recesión, hay actividad económica, hay empleo informal, que es algo malo, pero existe, la gente trabaja, la plata no le alcanza, pero al menos hay trabajo. Yo recuerdo perfectamente el 2001 cuando la gente no trabajó. Esto es lo terrible. No había horizonte, no había posibilidad de cambiar esa situación. Cada vez la recesión era más profunda. Entonces esa desesperación es lo que llevó al estallido social de 2001. En cambio ahora, esa situación no existe, como tampoco existe la hiperinflación, por más que lo afirme Milei. Hay una inflación muy alta, pero tengamos en cuenta que durante la hiperinflación de Alfonsín, a ver, yo como soy una persona grande, las viví todas estas y las recuerdo, pero ahí los jóvenes no las recuerdan, por eso pueden votar cualquier cosa. ¿Me explico? Pero yo las recuerdo. Sí, claro. En el año 1989, yo recién estaba empezando como abogado, no había nada, pero no valía, no servía. En el mes Sí, de es verdad. agosto, en el mes de agosto de 1989 hubo en un solo mes, hubo 189% de inflación. Es decir, en un solo mes, toda la inflación acumulada desde el año pasado a ahora, en 30 días. ¿Me explico? Eso es hiperinflación. Ahora no hay hiperinflación. Hay una inflación alta. Hay una inflación desbocada, pero el problema es que las medidas que se están tomando están provocando que haya más inflación, porque al liberarse bruscamente todo el tema de subsidios, de tarifas, etcétera, todo aumenta. Al liberarse los acuerdos de precios, todo aumenta. Al devaluar el dólar, como hizo Milei en forma brusca, pasó de un día para el otro a 800, eso hace que haya más aumentos en todos los rubros, es decir, que ahora hay más inflación que hace el mes pasado, y va a haber más en los próximos meses, y a todo esto le sumas un montón de medidas que son recesivas, que desalientan la actividad. Hoy estaba leyendo en la Nación una nota donde decía, bueno, se van a frenar, la escalada de los precios se va a frenar por la recesión. Entonces, qué buen remedio. Va a haber menos inflación, pero que no va a haber actividad económica y no va a haber plata para comprar. Entonces, Milei declara, no hay más plata. Igualmente siguió emitiendo, ¿no? Todos estos días él dijo que no iba a emitir más, pero siguieron emitiendo. Sí, y mucho. Pero dice, no hay más plata, paramos la obra pública, paramos todo se para. Entonces ese parate de actividad es la recesión que vivimos en el 2001, pero lo está provocando el gobierno. ¿Por qué? Estas medidas son medidas recesivas. ¿Qué va a pasar? Después la actividad económica cae porque podemos decir todo lo malo que queramos del gobierno anterior, pero hay algo que trataron de cuidar en medio de todos los errores que cometieron. Trataron de cuidar de no estorbar la actividad económica y de que la gente tuviera algo de plata en el bolsillo, aunque hubiera que generar inflación para eso. Ahora nos quedamos sin plata, la actividad económica se frena, vamos a entrar en una recesión
y vamos a entrar en una inflación más alta. Entonces, yo me preocupa realmente que terminemos en una crisis como la del 2001, pero provocada por las malas medidas, la mala praxis que está teniendo el nuevo gobierno. Esto es Ahora, lo que perdón, ¿quién lo para a este hombre? yo no sé, lo tenemos que parar, así como lo paramos a De la Rúa, habrá que movilizarse y pararlo, frenarlo. O sea, si no, después el costo es muy alto. Yo espero que el Congreso cumpla el rol que tiene que cumplir y que rechace ese megadecreto. Un megadecreto donde suspende, prácticamente deja sin efecto derechos laborales, se mete con las Mira, indemnizaciones por te voy a despido. contar, te voy a contar algo que me resulta escalofriante. Las prepagas a los adultos mayores les puede aumentar hasta 3 veces más la cuota, porque gastan más. Claro, y bueno, y esa es la motosierra de la que tanto habló, que era contra la casta, se la agarran con los viejos, con los adultos mayores. O sea, no sé, esto fue una estafa, o sea, no me animo a decir una estafa, ¿sabes por qué? Porque él dijo que iba a hacer todas estas cosas. Parece que los que lo votaron no lo escucharon, no lo escucharon. Y ahora, obviamente, se están dando cuenta muchos de que esta situación es eh, puede ponerse fea. Vos fíjate, yo hablaba con gente, los quería convencer de que no lo voten a Milei, y me decían, no, pero ¿sabes qué pasa? No queremos más, queremos que se vayan estos que están ahora. No me importa, él no va a hacer lo que dice, porque no va a poder, porque no lo van a dejar, no va a poder, entonces se va a tener que moderar. Y esa era votar a alguien pensando que no va a hacer lo que dice, la verdad que es suicida, ¿no? Porque efectivamente está haciendo lo que dijo que iba a hacer, está podando un montón digamos, de beneficios que tienen, por ejemplo, los trabajadores formales. Claro, los informales no les importará, dirán, a mí qué me importa, si yo no tengo vacaciones pagas, no tengo aguinaldo, cobro en negro, entonces claro, no le importa, pero a los que sí tienen, obviamente se ven perjudicados. Entonces hay como un querer nivelar para abajo, en que todos terminemos, el asalariado terminen siendo todos en una pésima situación como está el que es informal. Entonces, yo no creo que eso le haga bien al país, y no solamente por lo que sufre quien padece estos recortes, sino porque al haber menos plata, la economía se enfría, entra en recesión. Cuando la economía entra en recesión pasa otra cosa. Pasa que la recaudación baja, cae. Entonces, si ahora el Estado tiene una recaudación X y no le alcanza, a medida que entramos en recesión y cada vez hay menos actividad económica, esos ingresos fiscales también se reducen. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces realmente yo tengo un poco de temor por el futuro, y ojalá lo podamos dar vuelta a esta situación mediante la movilización de la gente, mediante las protestas, porque también está la otra cuestión. Hablan mucho de libertad, pero después no quieren que la gente proteste. Entonces, ¿qué libertad es? La libertad es para los empresarios, para los que se llenan en el bolsillo. Para Elon Musk, no sé cómo se pronuncia, para todos estos que quieren hacer negocios en la Argentina, al amparo de la Milei, pero no es libertad para los argentinos. Nosotros tenemos que ir, si queremos protestar, tenemos que ir por la vereda, y si no, nos cagan los palos. ¿Cómo es esto? O sea, es una situación escalofriante. Yo te juro que no pensé volver a vivir esto, porque esto yo lo viví y no fue en democracia. Este plan económico, este tipo de medidas, la apertura de importaciones, todo esto lo vivimos con Martínez de Oz.
en la dictadura, año 1976. Y ciertamente ahí comenzó realmente la decadencia del país. No como dice Milei, que empezó en 1916, o como dice Macri, que empezó en 1946 con el triunfo de Perón. No, no, no. El país estaba bien con Irigoyen, estuvo mejor con Perón. Incluso los efectos benéficos del gobierno de Perón continuaron, incluso cuando él estaba en el exilio, a pesar de las dictaduras, porque había cosas que no se podían tocar, que seguían estando. El problema de nuestro país vino en 1976, con la dictadura militar y con Martínez de Oz, que aplicó el mismo plan de Milei, porque Milei dice, invoca a Cavallo, pero no es Cavallo su verdadero modelo es Martínez de Oz, es el modelo que destruyó la Argentina. Vos fijate, y esto para no hacerla tan larga, el otro día estaba leyendo una nota de la BBC, en donde decía en qué momento Argentina comenzó su decadencia realmente, ¿no? Citando esta discusión, este debate que hay aquí. Y decía uno de los consultados, alguien experto en historia económica, decía, Argentina siguió un camino paralelo a Australia. Es decir, nosotros no podemos, es un error compararnos con Alemania, con Francia. Tenemos que pensar en países de similar situación geopolítica, geoeconómica. Y el país más similar era Australia. ¿Y qué pasó? Australia también era un país muy prometedor a principios del siglo XX, igual que Argentina. Estos países sufrieron la crisis del 29, la crisis del 30, cuando Inglaterra, para protegerse, que era nuestro principal cliente, empezó a aplicar políticas proteccionistas, abandonó el libre comercio, y eso fue en perjuicio de los proveedores de materia prima, entre ellos Argentina y Australia. Pero nosotros nos repusimos de eso, y Australia también salió adelante. Entonces, si uno compara el Producto Bruto, el de Argentina y de Australia, ve que siguen caminos paralelos. ¿Hasta qué momento? Hasta 1976. Ahí Australia se mantiene y nosotros nos vamos para abajo. Esto es lo que pasó. Y ahora yo veo que vuelven las mismas políticas que nos hundieron. Este es el verdadero problema, lo que a mí me preocupa. Así que bueno... El tema, ¿sabes cuál es? Por eso estoy hablando con vos. Es que la gente tome conciencia. Porque hay una falta de conciencia social muy grande. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que ahí hubo una falla en los gobiernos, digamos, peronistas, kirchneristas, como lo quieran llamar, que evidentemente no pudieron crear esa conciencia, ¿no? Algo falló, porque en tantos años de estar en el gobierno no lograron crear esa conciencia de manera duradera, salvo en grupos militantes. Y lo otro que a mí me llama la atención, porque entiendo que muchos jóvenes no conocen nada de esta historia, no la vivieron, algunos nacieron después del 2001 o unos pocos años antes, así que eran muy chiquitos, no saben cómo fue, no vivieron esa situación, pero mucha gente grande que sí votó a Milei sabe perfectamente lo que pasó. Y por una cuestión de odio, de tenerle bronca al peronismo, no lo quiero más, Alberto esto, Cristina la cretina, y qué sé yo, terminaron votando a un tipo que no está en sus cabales, que realmente viene a proponer un plan que ya fracasó muchas veces en nuestro país. Entonces, creo que a veces el voto odio, el voto bronca, hace que la gente se equivoque de una manera horrible, pero bueno, esperemos que abran los ojos, digamos. La elección ya está, ya pasó, ¿qué vamos a hacer? Hay que aceptar el resultado, pero
Eso no significa tener que aceptar que rigen medio país y que nos suman a todos en la pobreza. Para eso, la democracia prevé el derecho de protesta, el derecho de huelga, la posibilidad de salir a reclamar, el derecho de reunión. Todo eso son derechos constitucionales y son libertades más importantes que la libertad económica, porque son las libertades que hacen a que el pueblo se pueda expresar. Así que bueno, Claro. qué sé yo, habrá que ponerse las pilas para tratar de revertir estas medidas que para mí son muy perjudiciales, que nos van a llevar a un escenario de recesión. Entonces la situación de la inflación no se resuelve porque siguen aumentando los precios y le agregamos algo que el gobierno anterior, mal que mal, había evitado, que era caer en la recesión. Y Te hago una pregunta. lamentablemente, Te hago una pregunta. sí, Eh, ¿Vos pensás que o sea, que si el Congreso rechaza el DNU, existe la posibilidad de que esto no prospere? sí, yo creo que si rechaza el DNU, que espero que lo haga, ¿no? Porque si uno ve los números, resulta que esos números están indicando claramente que tendría que rechazarlo el DNU. Pero bueno, después entran los que vienen a hacer especulación política y que por ahí no, por X motivo no quieren rechazar el DNU, no sé. Yo espero que lo rechacen y a la mayor brevedad, no en marzo, lo antes posible, que sea rechazado, y esto daría lugar a que si el gobierno quiere proponer reformas en distintas cuestiones, las tenga que enviar ley por ley, no en un mega decreto donde está mezclado todo, lo bueno, lo malo, todo mezclado. Entonces ahí se discutirá una por una esas medidas y los legisladores aprobarán o no. Te hago una Pero pregunta. ¿Cuál es el destino de esa emisión monetaria que hizo Milei? Porque en la calle no se ve. sí, no le cerraban las cuentas, entonces para que le cerraran produjo emisiones muy fuertes, a pesar de que él dijo que no iba a emitir. No recuerdo la cifra exacta, pero eran importantes. Entonces, Esta pregunta, ¿dónde está fue a bien, parar esa plata? y qué sé yo, será gasto del Estado, porque evidentemente sí, a la gente no se la dieron. Por eso, no se la dieron. Así que A mí me resulta terrible el ensañamiento que hay con los jubilados. Es sí, sí, tremendo. sí, pero no es nuevo esto, porque Sturzenegger, o sea, a ver, Sturzenegger era funcionario de la Rúa, estuvo con De la Rúa, estuvo con Macri. ¿Cómo va a salir algo diferente de las mismas personas? ¿Y, y No es Caputo? posible. Y Caputo era un También. hombre de Macri. A ver, ahora parece que para algunos Caputo es un patriota, cuando es un tipo que toda su vida se dedicó a la especulación financiera, al tomar, 15, a 15 mil actuar millones, a de... ver, 15 mil millones de dólares, ¿eh? No estamos Claro, hablando de una moneda. claro, y se metió toda su vida. Su carrera es esa, es actuar de lobista o de intermediario para conseguir financiamientos, préstamos, renovar los préstamos ya existentes. O sea, todo especulación financiera. No es un economista que sabe cómo estimular la producción, no, para él todo es una cuestión de números, y aparte hay intereses, porque esta es la otra cuestión, no es gente que solo está con una calculadora, son gente que responden a intereses de grupos económicos que vienen a hacer negocios con la desgracia de los argentinos, ¿no? Con nuestras equivocaciones, ¿no? Porque también nos hemos equivocado mucho. Pero esto creo que Sí. es de mala fe, digamos. Una cosa es tener nociones económicas equivocadas. Yo siempre critiqué del gobierno anterior que no hiciera recortes como tenía que hacer. Siempre me pareció un grave error que no se pudiera hablar, ni siquiera mencionar la palabra ajuste, porque eso era
algo terrible. Pero ahora se han venido por esos errores, que fueron los que aumentaron, digamos, la inflación. O sea, la solución que se encontró es poner a un tipo que nos va a llevar a una crisis mucho mayor. Y esto es lo preocupante. Y ese decreto, ese mega decreto, lo prepararon estudios jurídicos, lo prepararon los abogados de las empresas. Es algo tan sectorial, es algo que está hecho todo para beneficiar a ciertos sectores, a las empresas, a las patronales, a los especuladores financieros, a costa del conjunto del pueblo argentino, de los que tienen, digamos, que viven de un trabajo asalariado, de una jubilación, que tienen que pagar la obra social. Ese es el tema. Ellos, los ricos, puede haber inflación, recesión, puede haber cualquier cosa, siempre van a estar bien, están a cubierto. Somos nosotros los que nos jorobamos. Y creo que el gobierno, donde sí mintió gravemente, es que dijo que ellos iban a recortar a la casta, y la verdad es que nos recortaron a todos nosotros. No, la cambiaron la casta. Claro, ahora Cambiaron la de casta casta, somos, que no es lo mismo. claro, la casta somos el pueblo, parece. Y sigue Cambiaron de hablando, casta, encima, claro. encima Cambiaron de parece casta. que se... Bueno, Perdón. vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a volver a hablar en un par de días. Esperemos que el Con mucho DNU gusto. salga pronto. Así que los primeros días de enero, si estás acá, te vamos a volver a llamar. Bueno, con mucho gusto. Gracias por darme todo este espacio y bueno, desde ya te agradezco mucho y estoy a tu disposición, y saludos a a tu equipo y a toda la audiencia. Y bueno, Muchísimas esperemos tener un buen año el año que viene. Les deseo feliz año, a pesar de toda esta situación, ¿no? Hay que tener la esperanza. Muchas gracias. Chao.